Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. El placer y la bendición de poder estar aquí, del poder entender el gran amor de Dios y su Santo Espíritu que nos quiere enseñar el camino correcto, el camino que agrada a Dios, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Yo le pido que me acompañe, que sea Él y solo Él el que te hable, que sea el Espíritu de Dios que nos dé entendimiento, claridad, y Él es el autorizado para mostrarnos el pecado, para mostrarnos lo que no estamos haciendo bien, y Él es el único que puede trazar una palabra correcta en medio de nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús por permitirnos acercarnos a ti en este día, Señor. Por la Escritura dice que tú anhelas celosamente a aquellos que buscas, Señor. Quiera hoy tu Espíritu Santo hablarnos, enseñarnos, corregirnos, Señor. Que sea Él, Padre, el que dé entendimiento y claridad de la enseñanza. Y rogarte mucho, Padre, que me ayudes, Señor, que me uses para que lo que hoy hablemos sea de parte tuya, Señor. Padre, que sea hecho en el nombre de Jesús, a quien tú enviaste, Señor, para enseñarnos el camino hacia ti, Señor. Sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues vamos a comenzar, amados. Hace aproximadamente 15 días se compartió acerca del camino estrecho, del camino angosto, de cómo podemos vencer este mundo que está lleno de aflicciones. El texto decía que el Señor Jesús nos pedía que confiásemos en Él, que Él había vencido al mundo. Después el hermano Juan Carlos compartió algo acerca de aquellos que se sentían buenos, aquellos que pensaban que estaban haciendo las cosas bien y que desafortunadamente están confiando en el corazón, no anteponiendo la palabra de Dios. Y nos hacía ver que del corazón salen todas esas cosas que contaminan al hombre, y que del corazón salen las guerras, las envidias, los pleitos, y que no podemos confiar en nuestro corazón, ¿sí? Antes que confiar en el corazón, tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Él es el veraz, Él es el que traza las cosas correctamente, y Él es el que nunca ha mentido. Entonces, qué importante es que tú y yo, que estamos en este mundo lleno de aflicciones, que tenemos un corazón lleno de sentimientos, de emociones y de deseos, ¿sí? Y que estamos viviendo en un cuerpo de carne y huesos, el cual también demanda cosas al alma. La Escritura dice: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? Entonces, amado, con la ayuda de Dios hoy podamos entender estas cosas y cómo Dios nos pide que entendamos que hay unos deseos en medio de nosotros, los deseos de la carne, las obras de la carne, ¿sí? Y que sea su palabra la que nos muestre las cosas que Dios ve en cada uno de nosotros. Amén. Dice la Escritura en el libro de Corintios, en la segunda epístola, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 5: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, ¿sí? Tú y yo estamos aquí porque así le plació a Dios, y todos aquellos que hemos creído en Dios, todos ellos que hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz y hemos visto el perdón de pecados y la vida eterna, el Espíritu Santo nos ha sido dado, ¿sí? Y es muy importante este punto, porque es por el Espíritu que tenemos vida. Amén. Entonces, te digo una definición. Arras dice
que es lo que se da como prenda o señal en algún contrato, ¿sí? O también quiere decir el primer abono como seguridad del pago de toda la deuda. Señal del Espíritu Santo dado por Dios al creyente como garantía y anticipación de las bendiciones superiores del futuro. Eso es lo que te está diciendo la Escritura, amado. Si tú eres un creyente real que ha creído en el Señor Jesús, que el Espíritu se lo ha revelado vivo de entre los muertos, el Espíritu Santo es la señal que mora en ti y que vives de acuerdo a Dios, ¿sí? Otro texto, hablando de lo mismo, 2 de Corintios 1:21, te dice algo similar. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿sí? Eso es importante, amado, que tú y yo entendamos que hemos sido sellados por Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Qué importante es esto, que tú y yo lo entendamos hoy, que el Espíritu Santo mora por la fe en el creyente, ¿sí? Dice una definición: conforme, que se ajusta adecuadamente a una cosa o se comporta como conviene, que realiza de manera satisfactoria para una persona, que se aplica de acuerdo a una tomada como ejemplo, ¿sí? Si yo me digo cristiano, debo comportarme conforme al Espíritu Santo de Dios que estuvo también en Cristo Jesús. ¿Sí vamos entendiendo la definición? La palabra es conforme. En el Génesis, la Escritura dice: hagamos al hombre de acuerdo a nosotros, conforme a nuestra semejanza. Y Dios nos dio en nuestro corazón todas esas virtudes de Él, ¿sí? En el sentido humano, podemos amar, podemos perdonar, podemos hacer misericordia. ¿Sí vamos entendiendo? No somos omniscientes, no somos todopoderosos, pero nos dio de su Espíritu. Eso es lo que quiere decir conforme a. Otra definición por ahí: dependencia, situación del que depende o está subordinado a una persona o a una cosa. Dice que es hecho de depender de una persona, alguien que vive de lo que otra persona le da cada día, ¿sí? Con estas definiciones vamos a ver los puntos que vamos a tratar hoy. Uno de ellos es: ¿cómo está tu vida diaria? 2. ¿Qué dice Dios de lo que te conviene? ¿Cómo sé si estoy viviendo en la carne? ¿O cómo sé que puedo vencer a la carne? Eso es importante, hermanos. Estamos viviendo tiempos de mucha confusión espiritual. La Escritura habla que en los postreros tiempos vendrán engañadores y a muchos harán caer. Vendrá gente que con sutileza quebrantarán el mandamiento, y aún los escogidos, algunos caerán, ¿sí? Satanás jamás se va a presentar de rojo, con cuernitos, con colite, con el tridente en la mano y te va a hacer ¡bu! Jamás se va a presentar así, ¿sí? Él con sutilezas, con pensamientos, con deseos, te va a desviar de la rectitud del mandamiento que Dios ha puesto delante de ti y delante de mí. Entonces, como personas necesitadas,
debemos buscar a Dios. Debemos meditar en su palabra de día y de noche, como dice el Salmo, y debemos entender el Espíritu de Dios. Debemos conocer la manifestación del Espíritu y de su preciosa influencia para seguir caminando conforme al Señor Jesucristo nos trazó a ti y a mí. Amén. ¿Por qué es importante, hermano? Porque puede ser, si recordamos la enseñanza del hermano, que estemos neciando y neciando y neciando en nuestro corazón y decir: soy cristiano. Puede ser, hermano, porque la carne también desea cosas. El mundo nos mete muchísima información por los ojos, y una operación que hace Satanás es tu mente. Y si tu mente no está disciplinada, amado, es como el ejercicio. Si tú no haces ejercicio, con cualquier trote que tú hagas, no pasan 3 minutos, 5 y ya estás, porque nunca te has ejercitado, nunca has probado la disciplina del ejercicio. Y si tu mente también es así, la mente vaga mucho, hermano. Vienen ideas impresionantes a tu mente, que parece y tienen forma de ser buenas, pero cuando la trazas en la Escritura, no tiene nada que ver con Dios, absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer punto, hermano. Muy importante entonces que las Sagradas Escrituras abren a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, y seamos convencidos por el Espíritu Santo de Dios lo que Él ve en nosotros y quiere corregir. ¿Cómo está tu vida diaria? Vamos a ver. Acompáñame, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 8, del 1 al 16. Está un poquito largo, amado. Pongamos atención y vamos a verlo de manera pausada, pero vamos a leerlo. Primer punto, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primer punto, amado. Dice que no hay condenación para las personas que andan viviendo conforme a la dirección del Espíritu Santo. Es exclusivamente para ellos, no para aquellos que están conforme a la carne. Y ahorita vamos adelante a ver qué nos dice Dios. Pero bueno, primer punto es para los que están en el Espíritu de Cristo. Amén. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez vuelve a decir: para aquellos que andan conforme, de acuerdo, de manera de lo que el Espíritu nos pide. ¿Qué más dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Punto importante: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero los que son pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si vamos entendiendo, amados, si Dios nos está mostrando lo que es vivir para la carne y vivir para el Espíritu. Dice además: por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amado, punto importante: tú tienes que ser honesto con Dios.
y no estar neciando ni luchando contra la influencia del Espíritu. Si el Espíritu te marca algo en tu vida, que es algo de la carne, que es un deseo de la carne, amado, arrepiéntete, confiésalo y déjalo. Pero no caigas y ni te arrepientes y sigues en lo mismo. Y al final te digas, soy cristiano, ya acepté a Cristo en mi corazón y el día que muera me voy al cielo. Eso no dice la Escritura. Eso no nos está refiriendo el libro de Romanos. ¿Qué más dice? Que los que viven según la carne no agradan a Dios. Y luego te dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí te hace una afirmación. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Aunque de tu boca digas ser cristiano. Yo le creo más a Dios en su palabra que a lo que tú me digas. Dice así, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Son dos cosas diferentes, el Espíritu de gracia y los deseos de la carne. Entiéndelo, amado. Es mejor que seas honesto tú con Dios y pidas ayuda a Dios. Dice además, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese es el sello que le da Dios al cristiano, el Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos redarguya, para que nos enseñe, para que nos guíe a toda verdad y al final nos levante de entre los muertos, ¿sí? Pero es importante que entiendas lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que eso que no es de Dios lo quites y te vuelvas a Dios. Para eso es. Esa es la intención, que entendamos lo que no estamos haciendo bien. Dice más adelante, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Te vuelve a decir, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está un punto importante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amado, creo que esto es muy importante para ti y para mí. Cualquier cosa que haga que tu carne se exalte, que tu deseo vuelva a venir y practiques cualquier obra, amado, la Escritura dice, estás haciendo morir el Espíritu que mora en ti. En otra parte dice, no contristéis al Espíritu Santo que Dios te ha dado. Por eso tenemos que entender lo que Dios pide para agradarle, ¿sí? Dice además otra parte, ¿cómo vives tu vida? Gálatas 5, 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Sí? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Sí? El Espíritu Santo desea estar contigo para orar, para leer, para entender, para que compartas y testifiques de Él. Pero ¿qué hace la carne? Señor, tengo sueño, mañana leo. ¿Sí? Señor, no tengo ganas de ir a la congregación, Señor.
¿sí? Ahí está el deseo de la carne, el deseo de los pensamientos, y le haces más caso a lo que te viene y a lo que deseas que a lo que Dios te pide, ¿sí? Entonces, las dos cosas se oponen, la carne y el espíritu. ¿Para qué? Para que no hagas lo que quieras, amado. Si a mí el espíritu no me detiene, yo me voy, adultero, me voy con otra mujer, dejo mi familia y me voy del país con tal de que nunca jamás me vuelvan a ver. ¿Quién me detiene? El Espíritu Santo. ¿Quién me recuerda el mandamiento no cometerás adulterio? El Espíritu Santo. ¿Quién me recuerda el incomparable amor que tiene Dios por mí en esa cruz? El Espíritu Santo. ¿Quién me dio el amor por mi esposa y por mi familia? El Espíritu Santo. Entonces yo tengo que entender el mandamiento y obedecerlo de corazón. Y aunque venga un deseo, venga un pensamiento, se cruce la persona, yo me baso no en mi corazón, porque tal vez sí me gustó, me baso en el mandamiento de mi Dios y en la influencia del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, amado, qué importante es que tú y yo veamos lo que es la carne y lo que quiere el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dice que la condenación, ninguna condenación hay para los que están viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿qué nos conviene según las Escrituras? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Acompáñame, por favor, al libro de Juan. Vamos a la segunda parte, el segundo punto. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánta gente se dice cristiana, no está permaneciendo en Cristo y no tiene fruto? Y tiene años diciéndose cristiano. Tiene años diciéndose cristiano. Y no ves un solo fruto. Porque no estamos permaneciendo en Cristo. Si Cristo dijo que tú permaneces en mí y yo en ti, tú vas a llevar fruto. Te lo dice Él. Por eso nosotros debemos de escudriñar nuestro corazón con las Escrituras. Debemos ver si estamos caminando por el camino estrecho o nos estamos desviando del camino ancho. Tenemos que entenderlo. Pero la única forma es las Escrituras y el Espíritu que le da vida a la palabra. Amén. No es de otra forma, hermano. A menos que lo veas, sepas que es así y te engañes, ese ya es problema tuyo, no es problema del Espíritu ni de la palabra. Tú estás neciando en tu corazón. Dice que pecado de adivinación, ¿qué es? La obstinación. Y la obstinación es simplemente un estado de hacer lo que yo creo que es mejor para mí, no lo que dice Dios. Y esa persona obstinada al final es rebelde a lo que Dios le está pidiendo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cualquiera de nosotros, tú o yo, que estemos obstinados en algo del corazón y no estemos obedeciendo a la palabra, amado, la Escritura dice que no estás permaneciendo en Cristo. La Escritura dice que el Espíritu no está contigo, o si estuvo contigo, ya las obras de la carne lo han entristecido. Porque tampoco te dice cuánto tiempo el Espíritu va a estar ahí batallando y batallando y batallando con tu necedad. ¿Qué dijo en el Génesis? No contenderá para siempre mi espíritu contra vosotros, porque sois carne. No se vaya a entristecer mi alma, digo, mi ser, mi espíritu. No va a batallar siempre Dios, amado. Yo veo un espíritu tratando con la persona, haciéndola entender, reflexionando con ella, argumentándole que su vida está mal, y la persona dice, pues no lo hago. Eso ya no es problema de Dios, amado, eso es tu decisión. Pero ya viene un autoengaño. Así soy, sorry. Pues bueno, Dios no quiere eso de ti. ¿Qué más podemos ver?
Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes, digo, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Aquí el Señor Jesús dice que el creyente iba a recibir al Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa es la promesa de Dios, dice más adelante. Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, te conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Esa es la promesa del creyente, hermano. Testimonio fueron los apóstoles, recibieron al Espíritu Santo. Hay manifestaciones claras del Espíritu en la vida de la persona, pero una influencia sencilla es la humildad, la obediencia, la fe, la búsqueda del Espíritu, la oración, la escritura, meditar. Entendí, Señor, lo comparto. No todos somos predicadores, me queda claro. No todos son maestros, no todos son profetas. Yo cuando empecé, yo no empecé a predicar. Yo entendí la palabra de Dios y me quedaba tan clara que ahí me lo llevaba en el corazón. Y allá a donde yo iba, la palabra estaba conmigo. Y cuando escuchaba a la persona, empezaba a hablar, y empezaba a hablar, y empezaba a hablar, y empezaba a hablar, yo, sin decir palabra, hasta que sacaba todo lo que tenía. Entonces el Espíritu me decía, dile lo que te enseñé. Y con ese texto, amado, pues fíjese que de eso que usted me habla, la palabra dice esto, y le empezaba a explicar, oiga, no sabía, lo dice la Escritura. Oiga, ¿y a dónde vos? Yo me pongo a estudiar la Biblia, voy a un lugar y empezaba a compartir lo que el Espíritu me daba y me dio en ese momento. Pero hay gente que en todas las semanas no le comparte a nadie de Cristo. ¿Será que el Espíritu Santo está en él? Pregunto. ¿Será que verdaderamente el Espíritu Santo mora en él abundantemente como para hablar de Cristo? ¿Verdad que no? Por eso la Escritura nos habla, amado, cómo estamos viviendo. Si no hay un testimonio del Espíritu en ti, por eso no hablas de Cristo. Si no hay un testimonio del Espíritu Santo, por eso no lees, no le entiendo nada, hermano. Por eso no oras, porque si oro y no pasa nada, pues ¿para qué oro? El Espíritu Santo no está contigo tampoco. ¿Sí vamos entendiendo, hermano? Tenemos que ser honestos con Dios y decirle, Señor, yo vivo así, pero ya no quiero y tú tampoco, ayúdame, Señor. Por eso son las evidencias de la carne y las evidencias del Espíritu. Aquí el segundo punto, Dios nos dice que convenía que Él se fuera. ¿Cuánta gente he escuchado que dice, no, si estuviera Cristo, ahí estuviera yo a sus pies? Ajá, el Espíritu está aquí, amado. Yo no te veo a los pies del Espíritu Santo. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. La tierra es el estrado de sus pies. Toda esa bolita que tú y yo conocemos, bueno, el Espíritu, Dios tiene los pies ahí. ¿Por qué crees que te digo suelo, hermano? Porque eso es buscar los pies de Dios. Cuando tú te posas a orar, estás a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. Pero no lo entendemos. Ok. Ese comentario lo he hecho en varias ocasiones, amado, y casi todos contestan lo mismo. La edad que tú tengas hoy, 15, 16, 20, 50, 150, los que tú tengas. No hay nadie, ¿verdad? Pero bueno. Yo te hago una pregunta. Con la edad que tú tienes ahorita, el conocimiento que tú tienes ahorita, lo que tú tengas en tu cabeza, si tú volvieses a nacer hoy, pregunto, ¿harías las mismas cosas que hiciste antes? No veo cabecitas, ¿sí o no? Pregunto otra vez,
Si tú con la inteligencia, la sabiduría y todo lo que has vivido hasta hoy, la edad que tengas, si tú hoy naces de nuevo, ¿volverías a hacer lo mismo? No va. No volveríamos a hacer lo mismo. ¿Y qué crees? Acompáñame, Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esa operación, amado mío, no hay un predicador, pastor, consejero matrimonial que lo haga en ti. Tiene que ser única y exclusivamente el Espíritu Santo en ti. Puede que seas creyente, puede que tengas conocimiento, puedes que participes de las cosas de Dios, pero a Dios le interesa una nueva creación, una nueva criatura, y mucha gente no pasa a esa etapa donde eres nacido de nuevo, donde te has arrepentido y buscado las cosas de Dios, donde has puesto por obra el mandamiento que Dios te da. Sea cual sea el mandamiento, tú lo haces con tal de hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu que está ahí testifica en tu corazón que lo quieres hacer, y abunda más en gracia para que sigas adelante hasta que nazcas, hermano. Estos son los hijos de Dios, donde no intervino hombre, ni voluntad de hombre, ni voluntad de carne, ni voluntad de sangre, sino de la voluntad de Dios solamente. Y el Espíritu Santo te es dado en ese momento. ¿Sí estamos entendiendo, amado? Por eso mucha gente dice, es que ese es un cristiano carnal. O fue un cristiano y está destrozando al Espíritu Santo con sus obras, con sus dichos y con sus hechos. Dice alguien por ahí, la gente no se compromete con Jesús. La gente no está dispuesta a dar la vida por Cristo y por su evangelio. Participa de las cosas de Dios nada más. Es una persona que le agradan las bendiciones de Dios, pero no quiere el compromiso con Dios. Es que tengo que dejar el mundo. Esto es para qué eres cristiano, hermano. ¿Para qué eres cristiano entonces? Si vas a querer hacer lo que tú quieres otra vez. Nada más que ya bendecido para irte al cielo. Ajá. Y el engaño lo tienes bien agarradito en tu corazón. Amado, Dios quiere que seas una nueva criatura, que todo eso que no puedes hacer, que todo eso lo que tú constantemente recaes, seas libre de ese pecado. Fíjate, dice aquí, si realmente no tuviésemos voluntad propia, ¿sí?, pues no tendríamos de qué preocuparnos, hermano. Pues la obra es de Dios, Él hace todo. Pues ¿para qué oro? ¿Para qué leo? ¿Para qué me convierto? Pues que lo haga. ¿Sí o no hay un pensamiento así? Amado, tienes voluntad propia, tienes deseos, tienes emociones, tienes sentimientos aún en tu vida, y tienes este cuerpecito de carne que es exigente. Un día que no te pares a orar, al otro día tampoco quiere pararse a orar. Un día que no leas, al otro día tampoco quiere leer, no quiere. Y si le das chance 2, el tercero menos. Eso es la carne, amado. Y tiene mucha influencia sobre tus decisiones. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y mientras tú no entiendas qué es la carne, qué es el espíritu, qué es el mandamiento, amado, vas a batallar muchísimo.
El problema es que tú no sabes el día en que vas a dar cuentas, ni yo tampoco sé mi día que voy a dar cuentas. Por eso el mandamiento, hoy es el día de la salvación, hoy es el día del arrepentimiento, hoy debes buscar a Dios de corazón. No con bálsamo nada más, es profundizar, hacer barbecho, es entender que estoy haciendo mal, ¿sí? Gálatas 5:16. ¿Sí lo tenemos? Ok. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Dos cosas. Te dice, busca el Espíritu, llénate del Espíritu, guíate por el Espíritu. ¿Cómo lo conozco? Cuando leo. ¿Cómo lo conozco? Cuando entiendo. ¿Cómo lo conozco? Cuando obedezco. Ese es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu hiciera todo, ¿por qué me dice que yo no satisfaga los deseos de la carne? Espíritu Santo, Señor, pues ayúdame. Porque tienes voluntad propia. Porque tienes voluntad propia. Tienes deseos aún. Tienes sentimientos y tienes emociones. Y nada de eso es pecado. El problema es cuando eres seducido, cuando eres atraído, cuando de tu propio deseo dices sí, Señor, y cometes el pecado. Sí, porque hasta involucras a Dios en tus decisiones, pero es pecado, entonces eso no es de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces está diciendo que este cuerpo está viciado. Aunque el Espíritu mora en ti, tú debes de conocer el Espíritu que está contigo. Porque si tú ignoras la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ¿a quién crees que le vas a hacer caso? A la carnita, amado. A la carnita. Y no es de esa que venden ahí los domingos. Es tu deseo. Es tu carne. ¿Sí? Dice la Escritura que del corazón, ¿qué es lo que sale? El odio, la envidia, los pleitos, las contiendas, las mentiras, las guerras. Aquí están, amado. Y algo te hace tu marido y ya lo estás odiando. ¿Y cómo no se muere? Ya está que corriges a tu hijo y tu hijo, ¿cómo no se muere? Y ya me deja libre de ser en paz. Ahí están tus pensamientos. Ahí está tu deseo. Y no lo llevas a cabo porque te detiene Dios, pero si fuera posible, ya lo estás haciendo, ya lo estás realizando. Amados, estamos en un mundo de mucha influencia mala, pero el Espíritu de Dios ha estado siempre también para ayudar a aquel que le busca. Amén. Dice la Escritura, Santiago 4:5, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y eres un cristiano que no lee, y eres un cristiano que no medita el mandamiento, eres un cristiano que no practica la obediencia, y eres un cristiano que no ora. Y el Espíritu está contigo. Si estamos entendiendo, amado, o sea, lo que dice Dios y lo que tú estás viviendo, lo que dice la Escritura y lo que tú quieres hacer. Tú tienes voluntad propia, amado. Tienes voluntad propia. Hay gente que dice: entrégate a Cristo, hermano, entrégate a Cristo. Y el pobre no sabe qué es entregarse a Cristo. Entregarse a Cristo es: a partir de hoy, Señor, decido obedecer todo lo que diga tu santa palabra. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, y se moleste quien se moleste, me entrego en obediencia a ti, Señor, conforme al mandamiento. Y segundo, entregarse a Dios es
renunciar voluntariamente. A mí nadie me puso una pistola ni una escopeta atrás. Voluntariamente renuncio a mis sentimientos, a mis emociones, a mis deseos, los cuales algunos no son pecado. Si deseo casarme no es pecado, si deseo estudiar una licenciatura no es pecado, pero aún renuncio a todo eso con tal de agradar a mi Dios, con tal de ser hallado en Cristo y con tal de ganar a Cristo para estar con Él siempre. Eso es entregarse a Cristo. Eso es entregarse a Cristo. Menos de eso, amado, no es cristianismo. Participas solo de la bendición, pero no tienes un solo deseo de estar eternamente con Él. No lo tienes. Porque los deseos que tienes, todos son de este mundo, de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y muchos han caído en eso. Muchos han caído en eso. Porque no han puesto su mirada en la eternidad. No la han puesto, amado. No la han puesto. Aunque la bendición terrenal, que sí, Dios nos concede muchas bendiciones terrenales, pero te soy honesto, de tener bendición terrenal, estar siempre con Él, ¿qué pides? ¿Qué decides, hermano? Yo prefiero estar allá. Diría Pablo, esta leve tribulación momentánea, estrechez, financiamiento malo, problemas laborales, de lo que tú me digas y mandes, opulencia, carro nuevo, muy bendecido por Dios, ¿qué decides? ¿O qué deseas? Yo prefiero allá. Yo quiero llegar en paz con Dios. Yo quiero estar con mi Jesús. Y si me da, bien. Y si no me da, bien. Yo quiero estar con Dios. Es el deseo de mi corazón. Me decía ahorita mi hermano amado un salmo precioso que dice: mi alma y mi carne cantan al Dios vivo. Una carne que entiende que no hay nada más precioso que obedecer a Dios. ¿Pero por qué? Por una voluntad sometida al Espíritu Santo de Dios. Es cuando todo tu cuerpo dice: sí, Señor, lo que tú me mandes, mientras te gobiernan tus deseos carnales. ¿Sí vamos entendiendo? Ok, amado. ¿Qué más dice referente a punto 3? ¿Cómo sé que estoy viviendo en la carne? Hasta aquí, amados, considero que el Espíritu es claro y nos ha dicho lo que tiene para los que viven guiados por Él, y te dice también lo que es vivir sin el Espíritu. ¿Sí? Así como estás sin Dios, no puedes agradar a Dios. Así como estás sin Dios, no puedes obedecer los mandamientos. Así como estás sin el Espíritu, no puedes agradar a Dios. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y hasta aquí tú debes ser honesto con Dios, pero bueno, pensemos que todavía tienes una duda y digas: hermano, ok, ya entendí eso, pero ¿cómo estoy convencido de que estoy viviendo en la carne? ¿Lo podemos ver con Dios? Acompáñame al libro de Gálatas 5, verso 19 al 21. La palabra manifestarse es algo que se ve. Si yo tengo una bacteria adentro de mi organismo, no la vemos. Pero si empiezo a estornudar, y empiezo a estornudar, y empieza a salir flujo nasal, tienes una infección provocada por una bacteria. Ah, ¿ya la viste? Sí, bueno, eso tengo. Tengo una bacteria y tengo gripa. La manifestación es algo que se ve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra dice:
son vistas las obras de la carne, y estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hermano, pero no habla de la marihuana. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, aunque se digan cristianos. ¿Estás viviendo con problemas de este tipo en tu casa todos los días, hermano? ¿Por qué crees? Una de dos: ¿contristaste el Espíritu? O lo peor, el Espíritu ya no está contigo. ¿Cómo estamos tú y yo delante de esta palabra, hermano? A mí no me tienes que dar cuentas, yo tengo que dar cuentas a Dios también. De esto, yo tengo que dar cuentas a Dios. Y tengo que ser honesto con mi Dios. Y tengo que reconocer lo que el Espíritu me marca a mí. Yo no puedo pasar el texto que me está redarguyendo y digo, no, Señor, este para otro no es para mí. Jamás. Una vez lo intenté. Y esa palabra era para mí. Y el Espíritu me dijo, hey, te estoy hablando. Dijo, ay, Señor, ok, pasé la hoja. Esto y esto y esto. Wow, Señor, sí es para mí. ¿Por qué pasas la hoja? Si te estoy queriendo redarguir y hablar de eso que tienes ahí. Digo, sí, Señor, es verdad. Tengo esto en mi corazón. Me postré, me guió y me puse a quebrantar mi corazón por algo que estaba ahí escondido. No podemos pasar por alto lo que el Espíritu nos marca, hermano, porque lo quiere para tu bendición. No para que nada más recibas la bendición y ya. Dios quiere tratar con tu alma, porque es valiosa, porque es eterna, porque Cristo murió para pagar por tus pecados. No te quiere así, ni quiere que sigas así. Eso es vivir todos los días en la carne, hermano. Todos los días te peleas con tu marido, todos los días te peleas con tus hijos, todos los días tienes pleitos en el trabajo, todos los días envidias las cosas que no tienes, todos los días tienes enemistades con la vecina, todos los días andas viendo pornografía, todos los días. Esa es una vida carnal. Pero lees un día la Biblia y dices, te amo con amor eterno. Ay, Señor, gracias. Ya. Toda la exhortación, todo lo que el Espíritu te marca, te engañaste con un texto. Ninguna condenación hay, Señor. Ay, gracias, ninguna condenación hay. No leíste lo demás. Para los que están conforme al Espíritu. Ay, eso no lo había leído. Pues sí, no te conviene. No te conviene seguir leyendo. ¿Sí estamos entendiendo, amado? Tú y yo resistimos la influencia del Espíritu Santo. Tú y yo debemos de buscar humillarnos delante de Dios, porque dice la Escritura, un corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Pero como el pecado endurece, jamás te voy a ver ahí. Porque la carne, estate nada más, no te voy a poner mucho, 3 minutos de rodillas, nada más 3. ¿Sabes qué? Hola, ya me cansé, este hermano me puso mucho tiempo. 3 minutos. A la carne no le gusta estar humillado ahí. Tiene que ser tu voluntad la que busque humillarse a Dios. Tu voluntad. La carne no quiere. Ay, Señor, aquí acostadito voy a orar. Y ahí estás. Señor, gracias, bendito seas. Ay, Señor, y ahí estás. Esas son tus oraciones, muy cómodamente en la cama. Pues no, es que si oré, estaba medio durmiendo y medio orando, o sea, ahí estaba. Ajá.
Y la carne feliz, a gusto. Estas oraciones son las que me llenan. Pero el corazón, la carne, la necedad, eso es lo que te llena, hermano. Eso es lo que te llena. Practícalo, hermano. Te invito. Ponte un día a orar de rodillas a ver cuánto aguantas. Y ve tu carne como... Ayuna un día, hermano, a ver cuánto aguantas sin comer. Ahí está la carne. ¿Cómo voy a dejar sin comer? Te paras a las 8, a las 9, desayunas a las 11 tranquilamente. ¿Sí? Pero cuando tú dices, Señor, voy a ayunar porque quiero que me hables y quiero tomar decisiones, te paras a las 8 y ese momento la panza está... Quiero comer, quiero comer. Cuando siempre desayunas a las 11. ¿Por qué crees? Porque tu carne sabe lo que vas a hacer también. Yo no quiero ayunar, yo no quiero malpasarme, yo quiero comer. Y empiezas 1 hora, 2 horas. Ya me duele la cabeza, Señor, voy a romper el ayuno, mañana le sigo. O sea, estás gobernado por los deseos de tu carne, amado. Estás gobernado por los deseos de la carne. Cuando tú le dices, Señor, quiero ayunar. Y esos son los motivos de mi ayuno, Señor. Y esto es lo que quiero, que quebrantes esta carne, este corazón y esta mente, y que la hagas conforme a Cristo. Te pido ayuda, Señor. Y te pones a leer todo ese tiempo que estés ayunando y a meditar y a entender, y el Espíritu te va a sostener, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vive el hombre. Pero no lo entiendes porque estás viviendo en la carne, amado. No lo buscas porque la carne no busca el Espíritu. Se contrapone al Espíritu, hermano. Entonces, más claro es esto, las obras de la carne. Dice más adelante: Romanos 13, 12 al 14. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Otra vez te habla de tu voluntad. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no con glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y te vuelve a decir: y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué será que constantemente la Biblia nos habla de los deseos de la carne? Si somos cristianos. Porque la carne va en contra del Espíritu, amado. Y si tú no buscas todos los días llenarte de la presencia del Espíritu Santo, fortalecerte en la palabra de Dios y tener en tu corazón la llenura y abundancia de palabra, ¿qué crees que le pasa? Por las obras de la carne haráis morir al Espíritu Santo. Y por eso mucho cristiano no avanza. Por ese detallito, pongámosle así, pero es un detalle grande, hermano. Que tú no entiendas lo que este cuerpo demanda y que va en contra de lo que el Espíritu te quiere dar. ¿Sí vamos bien, amado? Creo que evidente es Gálatas. ¿Cómo estás viviendo, hermano? O ya legalizaste. ¡Tas! En esta casa se legaliza el enojo. Podemos enojarnos, pero bueno, nos arrepentimos en la noche para que no pase el sol, como dice la Escritura, y entonces ya me arrepentí. Puede ser que te des permisos, puede ser que legalices el pecado, puede ser que te engañes tú solo. Puede ser, hermano. Con tristeza lo digo, y lo digo por ti y lo digo por mí. Yo soy igual que tú. Yo no soy más que tú, soy igualito que tú. En la misma carne, en la misma sangre y en el mismo mundo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, dice más adelante la Escritura: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y la carne a eso le gusta. Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Escritura dice que si yo destruyo algo, es porque estaba mal. Pero si una vez que lo destruyo, lo vuelvo a edificar, sabiendo que está mal, me hago transgresor. Si yo legalizo un pecado en mi vida, soy transgresor delante de Dios. Si yo no hablo de la adversidad, yo no hablo de las aflicciones, porque eso hay en ese mundo. Pero si tú o yo legalizamos un pecado, una obra de la carne en nuestra vida diaria, estamos siendo transgresores, porque ahí te dice, eras, entonces ya no eres. No, hermano, es que yo era así, pues la verdad es que pues me acordé de mi vida antigua. ¿Y eso en qué glorifica a Dios? ¿Qué gloria le da que te acuerdes de ella y vivas otra vez igual? No le da gloria a la vida pasada, de ninguno de nosotros. Ninguna gloria le da a Dios. Y fuimos llamados, y fuimos creados, y fuimos hechos para gloria de Dios. Amén. Ok. Entonces, último punto, hermano. Ya viste cómo estás viviendo, ya te quedó claro las obras de la carne. ¿Sí vamos bien, hermano? ¿Sí? El último punto es, ¿cómo puedo vencer a la carne? ¿Cómo sé que puedo ganar esta batalla? Y obviamente, así como estás, no puedes. Punto número 1. ¿Qué dice la Escritura? Lucas 9:23. Esto es para tu victoria, hermano. Y cuando estamos enfermos y tenemos problemas y ya estamos cansados de esa enfermedad, y nos dice, tómatela, esto te va a quitar el problema, y lo hueles y lo pruebas, ¡ah! Asco la jarabe, asco la medicina, asco. Pero es que eso te va a sanar. ¿No gusta? ¿Ah? Bueno, lo que viene aquí tampoco le gusta a tu carne, hijo. Tampoco le va a gustar a tu carne, pero es la victoria sobre la carne. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, dice en otro, este la salvará. Amado, para que tú venzas a la carne, Dios te dice, sígueme. Tomar la cruz es que va tu vida de por medio. Negarse a sí mismo es, otra vez, voluntario. Tus deseos, tus metas, tus planes, tus sentimientos, tus emociones, con tal de seguir a Cristo. Oye, pues es que te van a matar porque ahí si predicas te matan. Por causa del Evangelio, por causa de Cristo, voy y predico, Señor. Es el camino angosto, amado. ¿Te gusta la idea? ¿A que no gusta? A la carne no le gusta morir. La carne le gusta disfrutar. Dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Cada día tienes que morir a esto, a la carne, a los deseos, a los pensamientos raros que vienen a tu cabeza, que van en contra del mandamiento de Dios. Tienes que morir. Levante la mano el que quiera morir. No queremos. No queremos. Sí, Dios nos pide eso, pero la carne no quiere morir, amado. Gracias a Dios que hay gente que quiere morir por causa de Cristo y el Evangelio. Pero voy a ser honesto, a la carne no le gusta
A la carne no le agrada, porque crees que dice, todos, si alguno, te está diciendo que no todos quieren, pero si alguno quiere, venga para acá. Yo te ayudo, amigo. Yo te ayudo, dice Jesús. Ok, ¿qué más dice para vencer a la carne? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne ¿con qué, amado? Con sus pasiones y sus deseos. El deseo de que quieras estudiar en la universidad y titularte no es pecado. El deseo que quieras casarte no es pecado. Pero voluntariamente renuncio con tal de amar a Jesús por sobre todas las cosas, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Nada por arriba de Cristo, ni nada más importante que Cristo y su Evangelio. Ese debe ser tu pensamiento, amado. Si tú no tienes ese pensamiento de morir por causa de Cristo, amado, te va a costar trabajo, porque tienes el mundo en contra, tienes a Satanás en contra y tienes tu propia carne en contra. 3 contra 1. ¿Será que puedas? ¿Será que puedas? Pero aquí viene el Espíritu Santo, poderoso, grande, Dios contigo. ¿Será que puedas? Amén, hermano. Con Él sí puedes vencer este mundo. Por eso Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. ¿Y quién estaba con Jesús? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, ¿qué más dice para vencer la carne? Tienes que crucificar tu carne, tu pasión y tu deseo. ¿Qué más dice? Gálatas 6:8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. No leas, amado, no ores, no te humilles, no importa. La carne te va a hacer pedazos. Dice además, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué, amado? Vida eterna. Por eso a mí me llama la atención, y me llama mucho la atención, el cristiano que no lee y no ora, pero dice que es cristiano. ¿Será que cuando yo dejo de leer y dejo de orar, estoy sembrando para el Espíritu? ¿O ignorantemente estoy sembrando para los deseos de la carne? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sembrando para la carne, hermano. Cuando yo no leo, el mundo está, mira, sobre mi cabeza, aventando y aventando y aventando información de este mundo. Y el problema surge cuando dice, los que son del mundo oyen las cosas del mundo. Y tristemente muchos han sido engañados, diciéndose cristianos no oradores, diciéndose cristianos no amantes de las Escrituras, diciéndose cristianos carnales. Porque hasta le dice, ay, hermano, estoy medio caído, pero ahorita me levanto. Ajá, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo? Nada más dime cuándo te vas a levantar. Nunca te dicen, porque la carne no quiere levantarse. ¿Sí estamos entendiendo, amado? Que el Espíritu te ayuda, amado. Es la palabra de Dios la que estamos leyendo. Es tu conciencia, son tu entendimiento, y es lo que aquí tienes tú y yo. ¿Sale? Entonces, debes sembrar para el Espíritu. ¿Qué más dice? 1 Corintios 2:15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A mí el que hasta el día de hoy me ha ayudado es el Espíritu Santo, recordándome los mandamientos de Jesús. Y cuando ando en tinieblas y cuando la adversidad está grande, cuando el adversario pide mi cabeza, el Espíritu toma de la palabra de Cristo y la pone en mi oído. Y le digo, sí, Señor, es cierto, lo olvidé. Gracias porque estás aquí.
El Espíritu me recuerda su palabra y la hace viva. Y le creo. Gracias, Señor. Gracias. Porque no mientes. Estás aquí, Señor. Te creo, Jesús. Entonces, la forma es tener la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. No son sentimientos, no son emociones. Sentimiento, pensamiento. Haya pues en ti esta mente de Cristo, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo? Y muerte de cruz. Todos los días Jesús tenía bien claro: voy a obedecer a mi Padre Celestial. ¿Cuándo? Hasta el último mandamiento, la cruz. Y con el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio y tomó la cruz. Ese es nuestro Cristo. Ese es el Dios todopoderoso que se hizo hombre y se hizo siervo de los hombres. No vino a ser servido, vino a servir. Ok, amado. El cristiano renuncia voluntariamente a sus sentimientos, emociones, deseos y aún a lo lícito, que no es pecado, con tal de ganar y ser hallado en Cristo. Evidencias del Espíritu Santo en ti, amado. ¿Cómo sé ahora que estoy guiado y caminando por el Espíritu? La abundancia de palabra, amado. Cuando te acercas a un hermano y empiezas a platicar la Escritura y el hermano saca un texto, el otro saca otro texto y empiezan los textos, el Espíritu está abundando en los corazones de los hermanos. Su hermano, es que platicar contigo me bendice, hermano, gracias, gracias. El Espíritu está en esos hermanos. Abunda la palabra en su boca. Es una evidencia de la palabra abundando en ellos. Lleno del Espíritu de Dios. Una evidencia más. ¿Quieres ver las evidencias del Espíritu? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú no puedes imitar el amor, tú no puedes imitar la paz, tú no puedes imitar la mansedumbre. Es algo del Espíritu en ti. Y esas cosas la carne no la puede imitar. Puedes imitar las formas del lugar, pero el Espíritu es uno nada más. Otra evidencia, Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. No te debes engañar, amado. Debes hablar verdad con tu prójimo, y más con el Espíritu Santo de Dios. Preferible avergonzarme delante de Dios y humillarme delante de Dios a querer tapar lo que hay en mi corazón y ser terco, necio y testarudo. Es mejor reconocer, y parte de eso es la humildad. Entonces, amado, esa es la forma de vencer a la carne. Dice Juan 1:33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Te decía en la definición de la palabra dependencia. Yo dependo de lo que el Espíritu Santo me dé cada día que le busco. Yo dependo de lo que el Espíritu me revele en su palabra para mi vida, primeramente.
Y obviamente, como no tengo nada que ofrecerle a Dios, yo soy como aquel pobre que está en la calle tirado sin bañarse. Bueno, yo sí me baño, pero que está así diciendo: una ayuda, amado, una ayuda para comer un taco, y ahí estás pidiendo. ¿De quién depende ese varón o esa mujer? De lo que le caiga en la mano, de lo que le den los otros. Los hijos de Dios dependemos de lo que el Espíritu nos da todos los días, amado. Y lo voy a decir con toda honestidad: ¿quién es el que come? ¿Quién es el que va y come? Pregunto: ¿el que está saciado o el que tiene hambre? ¿Quién es el que va y come? El que tiene hambre, amado. El que tiene hambre. El 5 de octubre cumplí 20 años, el 5 de octubre, de haber decidido seguir a Jesús. ¿Quieres que te sea honesto? Necesito mucho de Jesús. Necesito mucho de su palabra, de su espíritu. Necesito mucho que me bendiga por mi esposa, por mis hijos. Me siento que no puedo. Dependo mucho de la búsqueda de Dios. Después de 20 años, amado. Y muchos saben que pararme aquí no me es fácil hasta el día de hoy. Necesito llenarme de Dios. El que tiene hambre, coma y beba gratuitamente, dice el Señor. Vamos a meditar, hermano. Te invito a que veas cómo está tu corazón, amado. A que veas si realmente tienes hambre y sed de Dios. A que si eres cristiano o no eres cristiano, entiendas que Dios quiere hacer una obra en ti, completa, completa, no a medias, no por plazos. Quiere cambiar tu vida, quiere darte una vida nueva. Dice la Escritura: de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a meditar, amado. Cierra tus ojos, por favor. El cerrar los ojos es para que no te distraigas, sencillamente, para que en tu mente veas cómo está tu corazón, que el Espíritu Santo te pueda mostrar lo que vives todos los días, y pedirte con humildad, como hermano, como persona: asincérate con Dios. Asincérate, porque el Espíritu Santo está aquí. Y hoy su palabra se ha expuesto. Así como estás, hermano, medita en tus caminos y medita en los caminos de Dios. Medita en la carne y en lo que el Espíritu Santo te quiere dar. Así como estás, amado, busca de Dios. Su Espíritu está aquí. Y el hermano va a entonar un canto, un par de ellos, que te ayuden a entender la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Dice la Escritura: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amado, la palabra es verdadera. El Espíritu le da vida a la palabra. Dijo Jesús: las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Amén. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Alabada sea tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por hacernos ver la condición en la que está nuestro corazón delante de ti.
Rogamos, Padre, en Cristo Jesús, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad, Señor. Que hayas en nosotros, Señor, un corazón humilde, Señor. Un corazón contrito y humillado, el cual tú no vas a despreciar. Y nos concedas la salvación, como dice el libro de los Salmos, Señor. Padre, prospera tu palabra y gracias por todos los que hoy te hemos escuchado, Señor. A ti sea dada honra, gloria y alabanza por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Cambia mi corazón, hazlo fiel.